vamos a subir al teleférico del Teide, al pico. Partimos desde la base hasta arriba, hasta la parte alta del teleférico, y arriba tendremos tres opciones. Las opciones serían, la que vamos a hacer hoy sería ir lo que es hasta la parte sur, Pico Viejo. La otra opción sería parte norte, que sería lo que sería la fortaleza. Y la tercera opción es hay que pedir un permiso especial, que sería subir arriba al cráter del Teide. Desde donde nosotros llegamos hasta el cráter del Teide hay como 160 metros, pero 160 metros que son así. Partimos desde 3.555 hasta 3.718 metros. Aquí hace bastante frío, arriba habrá más. Nos vemos arriba. Estamos en la fila ya para que nos toque subir arriba. Vamos a ver cómo está el tiempo arriba y qué tal va el tema.
hemos subido en el teleférico, ha sido un viaje cortito, con su vaivén, pero muy tranquilo. Nos encontramos ahora en el camino que va a dar al mirador del Pico Viejo, es el que vamos a hacer en este vídeo. En los próximos haremos lo que es la fortaleza, que es la parte norte, y una subida en el tercero al cráter del Teide. Como pueden observar, el camino es un camino de piedra. No han querido modificar el suelo. Bueno, lo han querido modificar muy poco. El camino es un camino de piedra, no es fácil de caminar porque hay que ir de piedra en piedra, pero es transitable. Se camina bastante bien y la verdad que las vistas aquí arriba son espectaculares. Se ve, estamos a 3.555 metros de altura y la verdad que se ve unas vistas espectaculares de esta parte, la parte sur de la isla. Aquí en este plano vemos el Valle de Ucanca, con la recta esta tan famosa del Valle de Ucanca, y aquí a la derecha de la imagen, en la parte sur, la costa de Playa San Juan, Alcalá, y ahí si ven, al final se ve La Gomera, La Palma, y a ver si podemos ver, o sea, La Gomera, El Hierro, y a ver si podemos ver La Palma cuando lleguemos al mirador. Nos han comentado los trabajadores del teleférico que ir al mirador de Pico Viejo y venir otra vez a la Rambleta, que es la base más alta del teleférico, se tarda como una hora. También comentarles que aquí arriba podemos estar una hora si vamos a ir al mirador Pico Viejo o a la fortaleza, y ya 2 horas si vamos a subir al cráter del Teide. Ya vemos aquí en la parte más alejada de la imagen el cráter del Pico Viejo. Desde aquí ya se ve impresionante. Vamos a caminar un poco más. Aquí vemos una mancha de azufre que la genera el propio cráter del Teide, y vean la inclinación. En la cámara no se aprecia mucho, pero aquí hay una buena inclinación, y lo que es la parte de arriba es el cráter del Teide. Ya vemos aparecer en el horizonte, bueno, no en el horizonte, en la parte baja del horizonte, el Pico Viejo, famoso Pico Viejo del Teide. Aquí lo vemos. Todavía nos falta un poco más de recorrido, pero ahí vemos el impresionante Pico Viejo del Teide. Vean el camino que llega hasta el mirador, que está a su derecha, y en esta parte izquierda el Valle de Ucanca. Bueno, en los indicadores del teleférico ponían que estábamos a 0 grados aquí arriba. La sensación no es de 0 grados. Se puede... Hombre, recomendamos que vengan abrigados porque no se sabe cuando vayan a venir cómo está la temperatura. Pero ahora mismo sí, un poco de frío en las manos, lo que es la cara, pero de resto soportable fácilmente, incluso para un canario que no está adaptado al frío, ¿eh? Vean aquí otra vez la panorámica del Pico Viejo. Mientras observan esta toma del cráter del Teide,
recomendarles que si van a subir al cráter tienen que pedir permiso bastante tiempo antes. Si vienen de viaje tienen que hacerlo mucho tiempo antes porque hay mucha demanda y solo puede subir muy pocas personas al día y hay que pedir permiso con bastante tiempo. Bueno, aquí ya llegamos al famoso mirador del Pico Viejo. Está en la cumbre del cráter del Teide, y aquí hay varias opciones, o sea, o volver para atrás y bajar en el teleférico, o la opción de bajar caminando. Hay mucha gente que sube en teleférico y después baja caminando por ese sendero que ven por aquí para abajo y llega hasta el Valle de Ucanga. Aquí vemos el Pico Viejo, ese cráter que vemos ahí al fondo, y esta parte de acá, toda la parte de los gigantes, la parte de Teno y La Palma al fondo, La Gomera a la izquierda y el Hierro, una puntita que se ve en la parte de atrás. El panel explicativo de la erupción del Pico Viejo. Y la espectacular panorámica del mirador del Pico Viejo. Les recomendamos que vengan, Yo he subido 2 veces caminando por Montaña Blanca, pero hace muchos años, y la verdad que ya ni me acordaba de las imágenes que hay aquí arriba. Si vienen de viaje, les recomendamos que vengan porque tampoco sale tan caro y es una vista espectacular. Y aquí nuestra compañera Yaris, que viene por el camino, nos ha acompañado hoy. Ella tiene su canal también, que ya próximamente ya lo va a abrir. Y ya les comentaremos algo del canal de ella. Va de moda. Bueno, vamos a hacer un intento de bajada. Por aquí, por donde se baja caminando. Este es el camino. No vamos a bajar, claro está. Pero este es el camino por el que se baja caminando desde el mirador del Pico Viejo hasta lo que llamamos el Dedo de Dios. El Valle de Ucanga, Dedo de Dios. Este es el camino que va a dar. Solo es una pequeña grabación para que vean ustedes el camino por donde se baja. También, si tienen forma física suficiente, les gusta caminar, les recomendamos que suban en el teleférico y bajen caminando. Es una experiencia única. Nada más que llegar allí a ese cráter y verlo desde arriba a su profundidad, vale la pena bajar caminando. Este es el camino visto cuando llegamos caminando desde abajo. Hay gente que sube caminando y baja en el teleférico también, o sube caminando y vuelve a bajar caminando. Todo depende de la forma física de cada uno. Pero bueno, subir en el teleférico y bajar por este sendero no es tan complicado tampoco. Vamos por el camino de regreso a la estación de La Rambleta. La verdad que nos ha encantado la excursión. La excursión está... no hace frío, la verdad que yo ahora mismo tengo más bien calor. El clima está ideal. Ya nos dirigimos a la estación de La Rambleta, donde el teleférico nos vuelve a llevar a la base que está abajo en el Valle de Ucanga. La verdad que en la subida se nota un poquito el exceso de altura, pero es soportable todo esto. Yo no me acordaba, pensé que
que era peor. Recomendamos traer ropa de abrigo, pero también recomendamos que la ropa de abrigo sea transportable, que podamos guardarla en una mochila, porque ahora mismo no sé qué hacer con esta chaqueta que tengo puesta. Las cámaras están, no sé qué, y yo tengo calor, bastante calor. Bueno, nos ha gustado mucho la excursión, ya estamos llegando aquí a la Rambleta, la hora que teníamos, que nos conceden aquí en este Pico Teide. Y nada, ahora volveremos a la estación base, la parte baja. Y nada, otra vez, no me canso de repetirlo, recomendamos que vengan. Aquí ha caído hasta un poco de nieve anoche y hay unas vistas espectaculares, un sol radiante, solo hay un mar de nubes bajo.
Bueno, ya hemos bajado, hemos tardado 6 minutos desde la estación superior hasta la estación base donde estamos ahora. Ahora mismo estamos en el restaurante ya tomando café y comiendo algo. La verdad que les recomiendo la excursión. Una excursión que se hace rápido, no cuesta mucho dinero y vale la pena hacerla. Ya le digo, hemos subido 9:20, hemos bajado 10:40. Hemos tardado 1 hora y 20, un poquito más. Y unos paisajes espectaculares, ya lo han visto en el vídeo. Y nada más. ¿Ayari les quiere comentar algo? Nada, decir que ha sido fantástico, que es espectacular, impresiona, los paisajes son maravillosos y recomendarles que no traigan mucha ropa de abrigo, que luego los chaquetones son incómodos para guardar y que tenéis que venir a ver esto porque la verdad es que vale la pena. Me ha encantado. En 2 palabras, impresionante. Bueno, besitos, chao. Bueno, nada más entonces. Recomendarles que se suscriban al canal y que den un like si les gusta y que estén pendientes a los siguientes vídeos tanto del Teide como de otros temas de Tenerife y Canarias. Nos vemos en el siguiente vídeo.